Nuestros invitados son abogados de inmigración, son amigos de la casa, tanto el señor Willie Allen como el señor Santiago Alpizar. Es un placer decirles bienvenido, muy buenas noches. Gracias por invitarnos, Pedro. Un placer. Y en el caso del señor Alpizar, además, una doble condición, porque abogado de inmigración, y él lo contó aquí en su momento, un hombre que arriesgó su vida. Mi abogado fue Willie Allen. Él fue de abogado porque Santiago llegó en el equivalente a una balsa. Y estuvo detenido en Chrome y ganó su asilo en Chrome. Equivalente no, en una balsa. Era balsa. Sí, sí. Porque a veces dicen, es balsero, pero vino en un bote que están bastante respetables. No. El tuyo era balsa. Sí. Y cuando era balsa de verdad, cuando no era pagarle a un traficante, cuando uno tenía que arriesgar su vida. Y aquí el caballero aprendió a remar y aprendió a sacar agua del barco. Sí, lo sigue haciendo, por cierto. Willy, ¿sorprendido con este acuerdo? No. Es más que, mira, hace unas semanas cuando estaban hablando del grupo que naufragó y que había algunos miembros del grupo de gubermatos de SID que murieron, las personas que estaban en ese barco dijeron que el guardacosta cubano lo estuvo vigilando, le dio la vuelta, y es más que los vio cuando se iban para alta mar e hicieron no esfuerzo para pararlo. Y a mí me dio un poquitico de temor que a lo mejor los guardacostas cubanos no iban a participar de ninguna forma ni en parar a embarcaciones que se iban, ni en rescatarlo. Hasta cierto punto yo creo que ese incidente, especialmente cuando murieron 2 personas, claro, llevó a que tomaran una posición más seria. Y tiene cierto sentido, porque los Estados Unidos, el trabajo de ellos no es rescatar a los balseros como era antes y traerlos a los Estados Unidos, es parar a los balseros y devolverlos a Cuba. Y tienen que trabajar y cooperar con Cuba. Y me imagino que cuando ellos estaban escuchando las mismas conversaciones que todos escuchamos, que los guardacostas cubanos hicieron no esfuerzo para parar los que se fueran de Cuba, pues llamó la atención. Y ya ha habido 2 o 3 naufragos de balseros en el último mes. Y demuestra que hasta cierto punto están volviendo a salir las personas por su propia cuenta. Las personas que naufragaron llegaron a las Bahamas, las personas del grupo de Cuba Independiente y Democracia que naufragaron, el grupo que naufragó cerca de las costas mexicanas. Cuando tú ves las embarcaciones de ellos, tú puedes ver que eran personas que se iban por su propia cuenta, no estaban pagando a los traficantes. Y hasta cierto punto, que regrese a ese punto la salida de Cuba, da para que los Estados Unidos tengan algún tipo de reconocimiento que hay un problema o que puede venir un problema y que lleva a este tipo de acuerdos. No es extrañar, es que Cuba y Estados Unidos tienen la frontera común, que es el mar, y por razones de derecho marítimo tienen que haber una cooperación estricta entre ambas naciones que están compartiendo una misma mar oceánica, como se dice en castellano antiguo. El tema es que siempre haciendo ostentación de su edad. Este tema de la seguridad marítima y lo que importa en los escapes que han habido de Cuba, de las personas que han utilizado las balsas o la vía propia para salir y escapar de aquel infierno, lo que ha sucedido es que este acuerdo ha venido muy tarde. Este acuerdo debía haberse implementado en el año 1994, cuando Estados Unidos decidió cambiar la política de pie seco a pie mojado. Y si van a ser consecuentes con esto, tenían que haber exigido cooperación al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, a su vez, en estos momentos le conviene cooperar con los Estados Unidos por 2 razones esenciales. Una, para elevar su imagen internacional, y sobre todo lo que ha perseguido Cuba durante todo este tiempo es que saquen a Cuba de la lista de países terroristas a toda costa para conseguir créditos blandos de los Estados Unidos. Y esta es la razón esencial por la que entra en el juego político, de proveer también a los Estados Unidos, que están enfrascados en una reforma migratoria, esa seguridad de que de Cuba no va a salir nadie, que no tienen por qué preocuparse por las fronteras cubanas, y poder entonces convencer a ciertos sectores del Congreso de los Estados Unidos y de sectores de la población que se oponen a la reforma migratoria, de que la reforma migratoria con seguridad es posible. 2 rápidas para redondear. Una, sí, avecina ahora que menciona lo que tiene que ver con las conversaciones migratorias, algo sustancioso, de acuerdo a lo que estás viendo, Willy. Sí, mira, es que nada pasa por accidente. Cuba tuvo reuniones en julio con el gobierno de Cuba sobre la parte migratoria. En agosto salió a la publicidad una persona que deportaron a Cuba por delitos anteriores. Y Cuba nunca, y los Estados Unidos nunca deportan a una persona a la vez a Cuba. Eso tiene que haber sido un avión de los Marshals que llevaron por lo menos 5 o 10 personas. Así que ya vimos, ya se sabe que ha habido deportaciones para Cuba este verano. Ya sabemos que hay conversaciones ahora para rescatar a los balseros que estén naufragando en alta mar, que va a haber más comunicación entre las 2 fuerzas marítimas. No tengo duda ninguna
que las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos van a seguir andando y que Santiago tiene razón. Los Estados Unidos tienen que proteger su frontera suave, que es Cuba, y es el mar. No, imagínate un presidente americano discutiendo una reforma migratoria y encontrarse con 20.000 balseros en alta mar. ¿Qué va a hacer? Claro. Y un asunto desde el lado humano. Me imagino para un balsero en esta época lo peor imaginable es ver al guardacosta porque significa que lo devuelven a Cuba. Pero al mismo tiempo, que haya un acuerdo puede ayudar a que se salven vidas. Definitivamente, fíjate, y esto va a la par con esta otra disposición que se hizo de extender por 5 años las visas a los cubanos. Lo que se trata es de normalizar el flujo migratorio. Cuba sigue siendo la única nación privilegiada en todo el mundo para recibir beneficios prontos de inmigración en los Estados Unidos. Y basado en todos los acuerdos migratorios, lo que sencillamente esto viene a ser la reglamentación y fundamentación de toda esa política migratoria que ha tenido de beneficio a la población cubana que vive en la isla. Lo que tienen que tener es un poco de paciencia. Yo creo que ahora con este incremento de las visas por 5 años va a haber más tiempo en la Oficina de Intereses de Cuba para atender a la solicitud de los cubanos. Un gusto. O sea, 32.000 cubanos entraron el año pasado y se legalizaron bajo el ajuste cubano. 12.000 de ellos entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos lo que quieren mantener es un flujo de migrantes de esa forma y no tener una crisis en el mar. Un placer tenerlos aquí. Gracias. Muy, pero muy amable. Les cuento que al volver vamos a hablar de este envío de cocaína. Le falta papel higiénico a Venezuela, pero cocaína tiene para exportar. Están mandando cocaína a Europa, arrestaron a varios integrantes de la Guardia Nacional. De eso hablaremos al volver. Pero ahora, un momento para recordar que se apagó la vida de un hombre que hizo mucho por la causa de la libertad en Cuba, de Óscar Espinosa Chepe. Se fue a los 72 años, un economista que no vaciló en poner su libertad en juego para defender el derecho a dar la batalla por la libertad de los demás. Que en paz descanse.